Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Bienvenidos a Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Hemos escogido para esta semana un tema que les va a interesar no solo a los profesionales del derecho, sino a la ciudadanía de manera general, porque siempre está tratándose temas que tienen que ver con la seguridad social. Vamos a hablar sobre el Acuerdo Nacional por la Seguridad Social, vamos a topar temas sobre el Banco del IES, los jubilados, y por supuesto nosotros, en nombre del Colegio de Abogados de Pichincha y su directorio, queremos agradecerle al máster Andrés Campaña, quien es el director provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la provincia de Pichincha. Gracias, Andrés, por haber aceptado la invitación. La situación del IES requiere que se hagan intervenciones, estoy seguro que técnicas, y esas deben ser urgentes. En junio pasado se dio el Acuerdo Nacional para la Seguridad Social. ¿Qué es esto del Acuerdo Nacional? ¿Qué busca y cuánto se ha avanzado? Buenas noches a los televidentes y buenas noches de forma especial a ti, Ángel. Muchas gracias por el espacio en el que tenemos la oportunidad como servidores públicos de informar a la ciudadanía lo que estamos haciendo, lo en que estamos trabajando, y mucho más cuando tocamos un tema tan sensible como es la seguridad social. Como tú has manifestado, nosotros, a través de la presidencia del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se trazó una hoja de ruta, que es el Acuerdo Nacional por la Seguridad Social. Y este Acuerdo Nacional por la Seguridad Social lo que pretende, a grosso modo, es hacer frente a la situación de la institución, que como toda la ciudadanía conoce, es extremadamente sensible. ¿Y que siempre estamos preocupados o siempre estamos con inquietudes sobre eso? En efecto es así. Y por eso esta hoja de ruta contempla tres grandes momentos. El primero, una necesidad de transparentar cuál es la situación financiera de la institución, porque creemos que es importante tener los elementos que nos permitan, conjuntamente con la ciudadanía, tomar las medidas que sean adecuadas para garantizar una seguridad social sostenible. Es importante decirles que es un ejercicio de responsabilidad tener los informes actuariales, la línea base sobre la cual vamos a trabajar. Mal haríamos nosotros, por ejemplo, en decir que la situación de la institución es boyante y por lo tanto tenemos que tomar medidas como las que se tomó en años pasados. Andrés, estamos hablando siempre esto de los estudios actuariales, para saber la realidad. Explícanos un poco, para quienes no lo conocen, ¿qué es esto de los estudios actuariales? El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene actualmente unas reservas que provienen de los aportes que mensualmente hace cada uno de los afiliados. Esas reservas necesitamos proyectar a futuro. Y para poder proyectar las reservas que tendremos a futuro, tenemos que considerar una serie de indicadores. Uno de ellos, la esperanza de vida, la inflación, cuál va a ser el salario básico unificado a lo largo de los años, y son un conjunto de indicadores que nos va a permitir determinar proyectar en año X cuál va a ser el portafolio que cuente el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y por lo tanto cuál es el capital con el que cuenta la institución. ¿Se han hecho estos estudios actuariales? En este momento se están trabajando para levantar esos estudios que, como les manifesté, son parte de este primer gran momento del Acuerdo Nacional por la Seguridad Social. Entonces, este primer momento contempla la necesidad de transparentar los estados financieros del IES. Hay un segundo momento y son un conjunto de acciones que hemos considerado urgentes, necesarias y de aplicación inmediata, precisamente para desde el momento actual comenzar a mejorar la situación en la cual se encuentra la institución. Y esto debería, me imagino, debe haber un momento de información a la ciudadanía. En efecto, constantemente estamos informando a la ciudadanía cuáles son estas medidas. Y para poder informar a la ciudadanía de estas medidas, es importante mencionarles las principales.
Por ejemplo, la determinación de una plantilla óptima. Cuando inició funciones el actual presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Paul Granda, habían alrededor de 38.400 funcionarios. En la actualidad somos 36.900 funcionarios a nivel nacional. Ha disminuido. Hay una disminución considerable. Eso significa para la institución un ahorro anual de $200 millones. Entonces, Andrés, ¿era cierto que muchos gobiernos de turno, para no señalar nombres, hicieron como un botín político y engordaron precisamente el número de funcionarios? En la actualidad se está trabajando para determinar la plantilla óptima. Necesaria. Que es la necesaria para que exista el funcionamiento adecuado de la institución, que se garantice la prestación de todos los servicios y que finalmente esté con un número de personas que trabajando que sea adecuado. Es decir, no están ingresando otros funcionarios. No están ingresando. Por el contrario, como te he manifestado, mi estimado Ángel, estamos reduciendo funcionarios. Y las cifras son de 38.400 a 36.900 funcionarios. Ese es un ahorro significativo en dinero. $200 millones anuales. Qué interesante. Ayúdanos con este otro tema. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social está conformado por los representantes de los trabajadores, los empleadores y el Estado. ¿Cuál es el papel de cada uno de estos en este acuerdo que nos estás hablando? Te mencionaba. He mencionado el primer momento del Acuerdo Nacional por la Seguridad Social, que es la necesidad de transparentar las cifras. El segundo momento son todas estas acciones urgentes, inmediatas y necesarias. Y hay un tercer momento que es la convocatoria a un diálogo plural, democrático, amplio, fraterno, con todos los actores que están involucrados en la seguridad social para que sea fruto de ese debate se desarrollen las reformas que sean necesarias para darle sostenibilidad al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El IES es una institución que tiene una característica especial. Es una institución autónoma conformada por un gobierno tripartito en el cual está representado un delegado del presidente de la República, un delegado de los gremios empresariales. En caso de representante de la República es el director general, o no necesariamente. Es el presidente del Consejo Directivo, en este caso, Paul Granda. El representante de los gremios empresariales, que en este caso es el vocal Felipe Peso, y también existe la representación de las organizaciones de trabajadores, que lastimosamente en este momento se encuentra acéfala. Eso te iba a apuntar. En este momento, lo que yo conozco, no hay el representante de los trabajadores. Y si queremos que esto avance, debe estar los tres sectores. ¿Qué hacer o por qué no se nombra al representante de los empleados? Es importante retrotraernos al momento en el cual se quedó acéfala la representación de los trabajadores. Es importante hacer memoria. En esto quiero informarle a la ciudadanía que pese a que la conformación del Instituto Ecuatoriano es tripartita, en algún momento se presentó una acción de inconstitucionalidad en la cual se planteó de que no puede ser posible que un grupo de organizaciones gremiales de los empleadores sean quienes definan cuál es su representante ante el Consejo Directivo del IES. La Corte Constitucional en el año 2016, y te voy a dar un dato que es súper interesante, la juez ponente fue Pamela Martínez. Ella declaró finalmente la inconstitucionalidad del artículo que estaba en cuestión, que era en este caso la conformación del representante de los empleadores, y también de paso les involucró a los trabajadores. De tal forma que se declaró una inconstitucionalidad diferida, que es una figura sui generis, inusual, y que estamos a la espera de que la Asamblea Nacional apruebe una nueva ley en la cual se contempla el mecanismo de la elección de los nuevos representantes. Luego hubieron otras circunstancias que determinaron que los vocales en su momento no estén en ejercicio de sus funciones. Primero sucedió con Paulina Guerrero, que fue destituida por una acusación de utilizar su cargo de forma indebida, fue destituida por la Superintendencia de Bancos, y finalmente el Contralor General del Estado declaró también cesado al funcionario Luis Clavijo por haber aprobado una resolución cuestionable como es la 500. ¿Qué hacemos para resolver este tema? El día de hoy precisamente hubo un diálogo muy importante entre el presidente del Consejo Directivo y el Frente Unitario de Trabajadores. Y en ello, en este momento se encuentra en este diálogo, sentando las bases para dejar establecida la hoja de ruta que permita viabilizar la elección del representante de los trabajadores, pese a que yo, como tema manifestado, estamos supeditados a la aprobación de una ley que está en manos de la Asamblea Nacional.
Bueno, todos sabemos que el tema del seguro social y para solucionar son temas de tipo estructural, que a veces pasa inclusive por el compromiso político del gobierno de turno. ¿Cuál es la actitud del gobierno nacional en este momento para ir solucionando los temas que, por ejemplo, tiene el Estado con el seguro social, como la deuda, por las deudas que tiene? Es importante decirles que en cuanto a la deuda estatal, la Corte Constitucional declaró el año pasado la inconstitucionalidad de la mal llamada Ley de Justicia Laboral, que eliminó el financiamiento del 40% de los aportes por parte del Estado. Existe el compromiso del Gobierno Nacional. De hecho, en vista de la declaratoria de inconstitucionalidad, en este año el Gobierno Nacional ha estimado en su presupuesto general del Estado una cifra que supera los 1.200 millones de aporte a la institución. Es decir, hay la intencionalidad de solucionar, pero también, hoy que tú estás a la cabeza con el director general, debe haber la intención de no convertirlo más al Seguro Social en un botín político. Precisamente por eso se están iniciando este sinnúmero de medidas que te he comentado, y precisamente por eso es la convocatoria a este diálogo con todos los actores participantes, para que sean ellos quienes fijen los linderos en los cuales queremos tener una seguridad social sostenible, pública y no dependiente de ningún gobierno de turno. Eso ha señalado incluso las autoridades como el presidente y el vicepresidente de la República. Darle un funcionamiento técnico con los recursos de los afiliados, porque al final somos los afiliados quienes aportamos al Seguro Social. En efecto es así. Y si me permites, te puedo dar un buen dato, una buena noticia. Luego de 4 años, este es el primer año que tenemos modestos excedentes. Me gusta informar esta parte siempre a la ciudadanía y comentarles también las implicaciones que conllevaba la desinversión de nuestro banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sucede que desde el año 2016, por ejemplo, se sacaron del banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 1.679 millones. En el 2017 se desinvirtió 1.755 millones. En el 2018, 1.632 millones. Y en este año estaba programado desinvertir 2.117 millones de dólares del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y me gusta hacer énfasis en ello, porque la ciudadanía debe entender que actualmente nosotros como IES tenemos un banco que tiene un portafolio de alrededor de 19.000 millones de dólares. Y que año a año, en los últimos 4 años, se venía sacando del capital que teníamos en nuestro banco alrededor de 1.700 millones, que servía para pagar pensiones, pero nos estábamos comiendo nuestros ahorros. En este año, fruto del reconocimiento del 40% de aportes que tiene que realizar el gobierno nacional al pago de pensiones, así como una serie de medidas, una de ellas que ya te he mencionado, la determinación de una plantilla óptima. Otra de ellas, el incremento de nuevos afiliados, la recuperación de cartera, el manejo a través del BIES, ha determinado que a partir de este año, en el primer semestre, tengamos unos excedentes de alrededor de 409 millones de dólares. A ver, Andrés, los problemas del Seguro Social se plantean de que uno de los principales era eso del retiro del 40% de contribución del Estado durante la administración correísta. Pero también se habla de que el desfinanciamiento del Seguro Social tiene que ver con la incorporación de grupos de beneficiarios sin financiamiento. Es decir, hoy reciben atención médica, si no estoy mal, los hijos menores de edad de los afiliados. ¿Esto está afectando de alguna manera el financiamiento del Seguro Social? Sin lugar a dudas. Nosotros, de los estudios que ya contamos, se ha determinado la problemática del IES a través del tiempo. Y te puedo mencionar los principales hitos. Uno de ellos, por ejemplo, fue la dolarización, que licuó los ahorros que existían en sucres por parte de la institución. Otro de ellos, la declaratoria en el 2001 de declaratoria de inconstitucionalidad parcial de la actual Ley de Seguridad Social. Evidentemente, la incorporación de nuevos sectores que ingresan a la seguridad social, pero que no cuentan con el financiamiento que les permita dar sostenibilidad a la institución. ¿Cuáles son estos sectores? Uno de ellos, los hijos de los afiliados, las amas de casa, otras las personas que tienen una enfermedad catastrófica. Todo ello se incrementó a lo que es la seguridad social, sí, los hijos de los afiliados, sin financiamiento. Además de ello, evidentemente, la Ley de Justicia Laboral y también la Resolución 501, que cambia el financiamiento que era para pensiones, para las prestaciones de servicios de salud.
Hablemos de lo que yo te preguntaba. A ver, los hijos de los afiliados reciben atención médica. ¿Esta medida fue acertada? Porque también queda en la inquietud, a ver, se está gastando el dinero en los hijos de los afiliados que reciben atención médica. ¿Le sacamos o qué hacemos? En mi criterio personal era importante ampliar la seguridad social. Sin embargo, se necesitaba que exista el financiamiento adecuado que permita tener sostenibilidad y que permita contar con el financiamiento para atender a un sector que es importante, sin lugar a dudas. Lo que sucedió es que cuando se aprobó la ley, tal vez de una forma demagógica, se incluyó a nuevos grupos, pero sin el financiamiento adecuado. Estos temas vamos a continuar adelante luego del corte comercial. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Continuamos con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Para quienes nos sintonizan en este momento, estamos con el máster Andrés Campaña, es director provincial del IES de Pichincha, y por supuesto con su conocimiento e interesante información estamos hablando no solo de un acuerdo nacional por la seguridad social, sino ya de manera concreta las dificultades o problemas y qué debemos hacer. Entonces estábamos hablando de que hoy hay mayor número de beneficiarios, se habla esto de la atención de los hijos de los afiliados, que me parece correcto, pero si esto no se ubica adecuadamente en el funcionamiento económico, va a traer dificultades. Yo quisiera topar, Andrés, otro tema, el tema del seguro social campesino, que es otro tema que debemos tener claro, porque hay algunos que dicen, nosotros, ¿por qué estamos financiando a los campesinos cuando el aporte de ellos es minoritario? Tú conoces de que hay un principio de solidaridad. Quisiera que nos expliques para que la gente quede claro de que por la característica misma del seguro del IES debe existir este seguro social campesino. En efecto, tú has señalado cuál es la base de la seguridad social y es el principio de la solidaridad. Y podemos encontrarnos el principio de la solidaridad aplicado en varios casos. La solidaridad de los sanos con los enfermos. Porque sucede que en reiteradas oportunidades que la gente dice, yo estoy financiando al seguro, pero yo nunca utilizo los servicios. Realmente enhorabuena que la gente no utilice los servicios de salud, porque seguramente a nadie le gusta estar enfermo, ¿ya? Y qué bueno que ese financiamiento sirva de forma solidaria para apoyar a aquella persona que está enferma. De igual forma, somos ahora los hijos quienes financiamos las pensiones de nuestros padres o de nuestros abuelos y esperamos que nuestros hijos sean finalmente quienes nos financien a nosotros. Es un principio de solidaridad y de funcionamiento. Es un principio de solidaridad intergeneracional en este caso. ¿Ya? Y evidentemente hay un proyecto que es un proyecto muy importante que inició en el año 68, que fue la incorporación del Seguro Social Campesino. Y también está basado en un principio de solidaridad que es del trabajador urbano con el trabajador rural. Y claro, evidentemente el funcionamiento, además del principio de solidaridad, es entender la realidad del campo. Muchas veces en el campo existe un trabajo precario que no cumple con las condiciones laborales más deseadas y que por lo tanto a través de instituciones como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se busca cubrir a un número importante de personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. ¿Cuánto aporta un campesino? $2.30 en el caso de los jefes de familia. Pero el seguro les va para todo su núcleo familiar. Para todo el núcleo familiar. Ellos tienen una jubilación también. Ellos tienen una jubilación que precisamente se aprobó hace más de un año, la ley en la cual se incrementó su jubilación a $100. Que tampoco es mayor cosa. Realmente no es mayor cosa. Bueno, yo creo que el seguro... Sin embargo, fue un avance importante porque se subió de una pensión en la cual era realmente muy baja y que ahora por lo menos con los $100 puede mejorar sus condiciones económicas. Por supuesto, y entonces ha quedado claro el principio de solidaridad, porque también la gente a veces sé nosotros por qué tenemos que estar financiando sin lugar a otros sectores. Entonces esto tiene que quedar claro y gracias Andrés por
darnos este conocimiento, esta información. Pero lo que no es menos cierto, para los afiliados también nos preocupa otra cosa, los gastos excesivos que existen en el Seguro Social y nos incrementan los afiliados. ¿Cómo atraer nuevos afiliados? Bueno, te cuento que pese a las circunstancias en las cuales atraviesa el país, existe un número considerable y estamos en una campaña permanente para afiliar a nuevas personas que quieran incorporarse al Seguro Social. Es importante decirles a la ciudadanía que la afiliación al Seguro Social le garantiza los servicios de salud, una pensión, de tal forma que cuando llegue a ser adulto mayor no tenga que preocuparse por las condiciones de vida, el seguro de riesgos del trabajo, fondo de reserva, fondo de cesantía, el seguro de desempleo, y además de ello hay que sumar los auxilios funerales y también todos los servicios que ofrece el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero eso no lo difundimos a los afiliados, a la ciudadanía. Los créditos hipotecarios y los créditos quirografarios. Que son importantes, pero no conocen la población, ni siquiera los afiliados. Nosotros de forma permanente estamos informando a la ciudadanía y precisamente por eso agradecemos estos espacios que nos permiten informar, por ejemplo, que hace poco se hizo el lanzamiento del crédito hipotecario Casa para Todos, que permite acceder a un crédito en un primer segmento hasta $90,000 a 25 años plazo, sin necesidad de entrada y con un interés del 5.99%. Es decir, tú me estás hablando de que estos créditos del BIES, llamémoslo así, es a través del banco del IES, ¿son más ventajosos en relación a la banca privada o no? ¿Y cómo accedemos a estos créditos? Sin lugar a dudas, porque la banca privada se preocupa de su lucro, mientras que el BIES cumple una función social. Y es por eso que pone a la disposición de la ciudadanía diversas líneas de crédito, que es importante informarles también que para este año, a través del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se prevé invertir en alrededor de $3.700 millones, de los cuales 900 millones corresponden a crédito hipotecario. ¿Un jubilado tiene derecho a un crédito hipotecario? Un jubilado tiene derecho a un crédito hipotecario y es importante decirles que en base a los estudios de esperanza de vida se incrementó el límite de edad para acceder a un crédito hipotecario de los 75 años hasta los 76 años. Esa es una medida que se tomó en la actual administración del presidente Paulo Granda. Unos problemas que siempre hay quejas y nos quejamos, inclusive quienes recibimos atención del Seguro Social, es el tema de la salud. ¿Ustedes han revisado dentro de este acuerdo nacional esta debilidad? Porque es una debilidad. Si no podemos tampoco tapar una realidad. La gente va al Seguro Social, por decirte, yo acabo de sacar un turno con un especialista en el Seguro Social hace 2 semanas y me dan para febrero del próximo año. Es decir, cuando posiblemente ya no necesite, y me ha tocado acudir, por decirte, justo en esta semana a un médico privado. No es posible que te den turnos para 6 meses, 7 meses. ¿Qué hacemos? Dentro del acuerdo nacional había un segundo momento, que es la adopción de acciones urgentes, inmediatas, necesarias. Y una de ellas es el cambio del modelo de atención de salud. Nosotros estamos acostumbrados a la inauguración de grandes hospitales. Así es. Sin lugar a dudas, todos los estudios en materia de salud pública determinan que es fundamental el fortalecimiento de la atención primaria de salud. Ese es el vuelco que queremos dar en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y partimos de algunos elementos. En la provincia de Pichincha, por ponerte un ejemplo, tenemos 19 unidades médicas, de las cuales tenemos un hospital de especialidades, que es el Hospital Carlos Andrade Marín, un hospital de tercer nivel que está, por lo tanto, creado para atender problemas graves de salud. Existen 2 hospitales generales, 7 hospitales del día, 5 centros de especialidades y 4 centros de salud. Es lo que compone la red de salud. Cuando analizamos qué tipo de atenciones tiene el Hospital de Carlos Andrade Marín, que es un hospital de especialidades de tercer nivel, podemos remontarnos a revisar las cifras que nos determinan que el 85% de las atenciones del Hospital Carlos Andrade Marín corresponden a problemas de salud que se los puede atender perfectamente en la atención primaria o secundaria. Eso es un primer elemento. Un segundo elemento es que hay personas que van al Hospital Carlos Andrade Marín porque tienen una gripe.
Atender una gripe en el Hospital Carlos Andrade Marín tiene un costo para la institución de $129. Esa misma gripe atendida en un hospital general o un hospital del día, un centro de especialidades, tiene un costo de $85. Y esa misma gripe atendida en un dispensario médico, en un centro de salud, tiene un costo de $29. ¿Centro de salud del seguro o del Estado? Del seguro no social. Es de la red general de salud. Te estoy hablando de la red del seguro social. Ya. Tiene un costo para la institución de $29. Entonces existe una racionalidad económica. Pero también es importante decirles que al intentar dar este vuelco, este paso tan importante como es el cambio del modelo de salud, no solo consideramos el elemento económico, sino también un elemento social. También antes estábamos muy acostumbrados a que el momento que evaluamos el funcionamiento de un hospital, evaluamos según las atenciones médicas que presta este hospital. Es decir, que mientras más atenciones médicas existían, era mejor valorado. Sin embargo, existe una problemática. El hecho de tener más enfermos y por lo tanto más atenciones médicas porque está ampliando inclusive la atención, no es lo más adecuado para el sistema de salud. Y es por lo tanto que este componente de la atención primaria de salud lo que busca es centrarse en la prevención de enfermedades. Como sucede en cualquier país desarrollado, hay modelos muy importantes como en España o en Reino Unido en donde el sistema primario de salud funciona a la perfección. Para ello, se está sin lugar a dudas avanzando en un sinnúmero de alianzas estratégicas con empresas privadas, instituciones de educación superior, que cuentan con los consultorios anexos. Por ley, por ejemplo, una empresa que tiene más allá de 100 trabajadores tiene que contar con su consultorio anexo. Nosotros, como Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, estamos llegando a los consultorios anexos, les estamos proponiendo que tengan la conexión directa con el sistema del Seguro Social, que tenga la posibilidad de contar con el botiquín del Seguro Social e incluso en algunos casos con una compensación económica a los consultorios anexos. De tal forma que la puerta de ingreso a la seguridad social sea el primer nivel de salud. Con toda esta red importante que está tejiendo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y de tal forma que en el momento que se determine que es un problema, uno de este 15% de atenciones médicas, que se derive a un segundo o tercer nivel de salud, en ese momento puedan llegar a nuestros hospitales. Andrés, cuando hablamos de las derivaciones, otro elemento que llama la atención es que valga la redundancia, de las atenciones médicas van a clínicas privadas. Y eso le significa muchísimo dinero al Seguro Social. ¿Se mantienen estos acuerdos, estos convenios con las clínicas privadas? En este momento se mantienen esos acuerdos porque partimos de una realidad. Nosotros tenemos la obligación de brindar prestaciones de salud a toda la ciudadanía que está afiliada, evidentemente, y a todos los grupos que están beneficiados. Y claro, muchas veces vemos la realidad del Hospital Carlos Andrade Marín, que ya lo había mencionado como un ejemplo emblemático, y al estar desbordados, lo que nos corresponde es contratar servicios externalizados para que ahí se atiendan nuestros afiliados. El tema de la adquisición de medicamentos. Yo lo que me estoy basando es lo que vemos en los medios de comunicación: compra excesiva de medicamentos que se caducan. Sin embargo, faltan otros medicamentos. Se está ejerciendo un control sobre estas adquisiciones, de adquirir, valga la palabra, lo que necesitamos y no algo que vaya a caducarse en las bodegas. Dos elementos que son importantes conocerlos. El primero, por ley, nosotros tenemos que comprar medicamentos de acuerdo al cuadro básico de medicamentos, que es el Consejo Nacional de Salud, el CONASA, quien determina cuáles son los medicamentos que están habilitados para la compra en cualquier unidad médica del sistema de salud nacional. Hace poco se realizó una actualización de ese cuadro básico en el cual se incrementó de 390 a 464 medicamentos. Fue un paso importante porque fue parte de la voluntad política, en este caso de las autoridades pertinentes, para aumentar el cuadro básico de medicamentos. Ese es un primer elemento. Y un segundo elemento es que en esta administración del IES, presidida por Paul Granda, se está dando un paso trascendente en cuanto a la lucha contra la corrupción. Es por eso que al interior de la institución se creó un comité de ética y transparencia que está analizando conjuntamente con los órganos de control, como son Contraloría General de Estado, en algunos casos Fiscalía General del Estado, cuáles son algunos de los posibles manejos irregulares que pudo haber existido en la institución.
Queremos agradecerle a Andrés Campaña, realmente un tema que nos ha permitido tener claridad en estos elementos. Realmente queremos desear muchos éxitos en tus funciones y el Colegio de Abogados está abierto para que se pueda informar todas estas actividades que vienes realizando a la ciudadanía y a los abogados. Muchas gracias, estimado Ángel, y a través tuyo, muchas gracias al Colegio de Abogados que nos permiten estos espacios precisamente para informar a la ciudadanía. Buenas noches. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.